Bueno, buenas tardes. Ante todo, bienvenido a una nueva sesión de este proyecto cultural que dirige un servidor, que me llamo Héctor Márquez, que soy periodista y gestor cultural, y ya está, y ahí les dejo mi currículum, y que se llama El Tercer Piso. El tercer piso de Proteo, precisamente se llama El Tercer Piso porque estamos en la tercera planta, pero la tercera planta sonaba un poco a diálisis. Y dijimos, no, tercer piso mucho más molón y tal. Entonces, a partir de esa idea, de la idea del tercer piso, lo que pretendemos, estamos todavía, como se dice, en pretemporada, arrancaremos de verdad con toda la batería de actividades a partir de el mes de enero, pero ya hemos empezado, ya en septiembre empezamos a hacer algunas presentaciones y actividades. Y lo que pretende de alguna manera es convertirse, digamos, en un núcleo de actividades, talleres, presentaciones, encuentros, clubes de lectura, viajes, concursos alrededor del mundo del libro, y donde tengamos cabida y tengan cabida y tengáis cabida todos los lectores y lectoras que hay, porque una de las cosas que uno sabe es que hay tantos lectores como personas, no hay unos géneros mejores que otros. Sí, hay dentro de cada uno de los géneros unas obras más interesantes que otras, y de eso se trata, de ir convirtiendo poco a poco la librería, si no lo era ya, porque no hay una librería como Proteo en Málaga, creo yo. Primero, hoy es la más decana, después de haberse cerrado otras que están en toda nuestra memoria, como Librería Denis, Ibérica, etcétera, etcétera. Primero la decana y segundo es la más premiada de todas las grandes librerías que hay en Málaga, que no hay pocas. Y entonces, bueno, con esa idea se creó el tercer piso. En el tercer piso hemos ido poco a poco haciendo charlas, conversaciones de libros. Por cierto, yo tenía que tener aquí delante unos libros. ¿Los tenéis por allí? ¿Vale? Bueno, ahora me los traerán, pues eso es un poco para el final, pero si me los vas acercando, estupendo. Bueno, como decía, hoy tenemos una charla, vamos a hacer una charla, una conversación. Dos personas que realmente se han conocido hoy, fíjense, con lo chica que es Málaga, y nos hemos dedicado durante muchos años a cosas muy parecidas, pero que hoy nos hemos conocido por primera vez físicamente. Y hemos hablado hace poco. Él es Alfonso Vázquez, ustedes lo conocen mucho más que yo, es periodista. Es cronista, uno de los mejores cronistas de la ciudad, que es un trabajo en el que yo también en mi época de periodista también me vi involucrado, y como estamos contando ahora tomándonos un café, es quizás de las cosas más difíciles pero más gratificantes y que más te ayudan al final a conocer tu ciudad. Porque Málaga parece que es muy fácil de conocer, que pero es mentira. Realmente es mentira. Debajo de la primera capa de Manquitas y de Biznaga hay mucha historia debajo. Y tampoco hay muchos sitios, por lo tanto es una ciudad que tiene tantos estratos, y hacen falta personas como Alfonso, que han ido dignificando desde el año 99. Que sí, ¿no? Empecé en La Opinión en el 99, sí. Alfonso entró en Diario 16 cuando yo me iba, después hemos ido ahí siguiéndonos los pasos. Él ha continuado, tiene una cosa fantástica que creo yo que hoy en día casi te deberían dar una medalla por llevar más de 20 años en un oficio como el del periodismo, que no es que se muera, es que realmente ya no se parece en nada. Si ya nuestra generación ya se parecía poco a lo que leíamos del reporter Tribulete y de los viejos periodistas, aquellos que iban buscando las noticias, antes bromeábamos que somos ya hijos, y no digamos los de ahora, de una generación que no conciben, que creen que el periodismo es una cosa que te llaman por teléfono y que te mandan las cosas por mail. No, no es así. Él ha sido de las personas que ha ido a los lugares, ¿no? Sí, bueno, yo no concibo el periodismo si no es visitando a las personas y viéndolas cara a cara. El teléfono tiene que ser el último recurso, ¿no? Porque es que, entre otras cosas, primero por educación, claro,
Y luego también porque vas allí, recibes muchísima más información y a veces vuelves con más noticias. O sea que desde un punto de vista egoísta también está muy bien. Pero luego es que es la calidad humana. ¿Cómo va a ser lo mismo llamar por teléfono a alguien y que te le cuente un problema, a que tú veas ese problema de cara y veas y trates de solucionarlo? Se crea un vínculo ahí con esa persona que es que no, por el teléfono es imposible. No solo eso, sino que además, para una persona como tú, que fundamentalmente eres un escritor, me decías el otro día que básicamente lo de la escritura a ti te venía de antes y después el periodismo fue una manera de desarrollar la escritura casi a diario, ¿no? A mí me gustaba leer, escribir, y entonces yo es verdad que estudié Derecho y Derecho Comunitario. Yo quería irme a Bruselas, pero me pareció una cosa aburridísima y muy gris, y todo el día allí comiendo mejillones, y entonces pues al final pensé que lo mejor era estar aquí en mi ciudad y descubriendo... Comiendo mejillones, pero en la casa de guardia. Efectivamente, efectivamente. y bueno, es que además, claro, hay una cosa que a ti ya se te veía, como dice, ya se te veía el plumero en tus crónicas, que era esa capacidad que nos da, digamos, la visión en directo, que es oler mucho más al personaje. Cuando tú tienes una voz, pues bueno, sí puedes hacer variaciones sobre la voz, que por cierto en tu último libro, que hoy vamos también a presentar, esto va a ser un poco así, ¿eh? Entramos, salimos, no crean ustedes que tiene que tener un guión. Para una vez que no nos dicen son 230 líneas y tenés que... Pues, nos desparramamos, ¿no? En tu último libro, que estamos también presentando aquí, Una paella para Charlie Chaplin, es algo que tú haces a menudo, es decir, haces una especie de revisión de la historia. En este caso son todos hechos reales, hechos probados. Lo único que pasa es que están contados todas aquellas, digamos, ese anecdotario, a veces real o no, y ahí lo recreas tú con personajes reales. Sí. Los españoles que fueron a Hollywood, justo en el momento donde el cine mudo acaba de llegar, se ha estrenado El Cantor de Jazz, y hay una especie digamos, de conmoción de los estudios, decir, ¿qué va a pasar ahora con nosotros? Así es, los estudios se quedaron a dos velas. Dice, bueno, ¿cómo hacemos? Porque todavía no estaba funcionando el doblaje, no existía, y entonces lo que idearon era la misma película que se rodaba en inglés por el día, rodarla por la noche en varios idiomas con actores de ese país y usando pues los mismos escenarios, las mismas tomas generales y tal. Por eso llaman a una serie de expertos españoles para que adapten esos diálogos, porque, el español es muy amplio. ¿Cómo transcribimos esto? Al mexicano, al cubano, al andaluz. Entonces, pues llamaron a esta serie de personas, a Edgar Neville, a Javier Poncela, a Luis Buñuel, fueron a tono. Miura no pudo ir porque estaba lisiado. Efectivamente, tenía la pierna que no le funcionaba muy bien y se tuvo que fastidiar, ¿no? Eso sí que le dolió, el no poder ir a Hollywood. Y la novela, en realidad, yo lo de los personajes reales los utilizo en todas mis novelas, ¿no? Claro. Porque creo que le da un doble de comicidad. Si, por ejemplo, en Bien a sus pies, que es mi primera novelita de humor, pues aparece... Bien a sus pies se llama así porque es la historia del podólogo del emperador Francisco José, ¿no? Ese fue el que ganó el premio, el Bombín de Plata, sí, ¿no? Sí. Por aquí, donde ven ustedes, este señor tiene premios desde el instituto, desde el colegio, ¿no? Bueno, en fin. Sí. En fin, no, al César lo que es de César. Al peinado más hermoso nunca lo gané, la verdad. Y entonces, pues por ejemplo, claro, en Bien a sus pies, si tú metes a Gustav Mahler, pero un Gustav Mahler muy mundano, claro, que le duele la cabeza, que la mujer se burla de él y tal, claro, exacto. Pues es que la comicidad es doble, ¿no? Así que siempre me ha gustado. Eso te decía porque había una cosa interesante. Yo, como no he podido acceder, hoy han traído los últimos ejemplares que había, o sea, los que quieran comprar el libro. Y los libros, que los últimos ejemplares que hay ahí, están ahí. El resto lo pueden pedir ustedes, ¿eh? Pero tardan un tiempo en llegar. Eso que decir, hablamos del éxito. Una de las cosas es que precisamente al referirse a ese momento donde el hecho de que un actor sea conocido
simplemente por su traza y su aspaviento, y de pronto se les ponga... Tenemos un problema. Ramón Novarro, que había sido uno de los grandes galanes del cine de Hollywood, y era mexicano, o puertorriqueño, una cosa de esta, tenía una voz de flautita. ¿Se acuerdan ustedes de Cantando bajo la lluvia? La película aquella, que cuenta maravillosamente en clave de humor el cambio y qué sucedía con todas estas estrellas que quedaban maravillosamente bien en cámara, pero después cuando le pusieron un micrófono resulta que tenían unas voces terribles. Y entonces tú haces en toda tu novela, estás haciendo referencias precisamente a cómo sonaban las voces de cada uno. Por ejemplo, habla de José López Rubio, que era otro de los... Sí, se le notaba el acento madrileño y todo eso, ¿no? Sí, efectivamente. Ese es el desencadenante de la novela. O sea, yo tengo que decir que estudié en el colegio maldito en toda España, que es el Elías Aúja, que hace 30 años era un colegio fantástico. Los niños tirábamos avioncitos para que cayeran en el Colegio Mayor de las Niñas y eso era todo. Es decir, que bueno, pues todas esas cosas de los ritos y todo eso, pues en mi época no había. Fue una escuela maravillosa de teatro, de cine, y me encargaron hacer una exposición del humor español en el siglo XX, y entonces empezamos a contactar pues con Mingote, con Julio Rey y Pepe Gallego, con Gallego y Rey, con una serie de personas, y el director me llevó a ver a un señor muy mayor a un pisito de Madrid muy oscuro, y de pronto entro en el salón y me encuentro que este hombre tenía toda la pared llena de fotos dedicadas de Charlie Chaplin, de Douglas Fairbanks, del Gordo y el Flaco, de Harold Lloyd. Digo, Dios mío, ¿quién es este señor, no? Pues este señor, aquí llega el momento del número sorpresa. Este señor era José López Rubio. Esta foto se la hizo en un estudio en Hollywood, me la regaló su heredero, y era un granadino de Motril, amigo de García Lorca, que fue el español que más tiempo estuvo en Hollywood. Llegó allí por medio de Garneville y se hizo, como el resto de españoles, íntimo de Charlie Chaplin, que era la persona el rostro más famoso del mundo junto con Mickey Mouse en ese momento. O sea, en Mongolia solamente reconocían a Mickey Mouse y a Charlie Chaplin, sin ninguna duda. Yo siempre pongo el ejemplo, es como si tu primer día en Hollywood tú eres un pardillo, un actor pardillo, y entras a la casa de Harrison Ford y de Julia Roberts, ¿no? Pues, o Meryl Streep, ¿no? ¿Viven juntos? Bueno, pues en alguna fiesta seguro que... Eso es lo que le pasó a ellos. López Rubio llega a Hollywood y el primer día lo meten en un baño turco con Charlie Chaplin, con Douglas Fairbanks, como Dios los trajo al mundo, y allí se hicieron amigos, y todos los domingos iban a la mansión que tenía Charlotte en Beverly Hills, y allí estaban jugando al tenis, viendo películas, dando paseos, conociendo a todos los famosos. Incluso llegaron a participar de extras en Luces de la Ciudad, que era la película que en ese momento estaba rodando. José López Rubio le dijo a Charlotte, para animarle a salir de extra, dice, mira Charlie, para mí salir en Luces de la Ciudad es como salir en la ronda de noche de Rembrandt, ¿no? Claro. Y entonces, claro, eso a él le gustó mucho, y salen de extras en Luces de la Ciudad. Así que es una historia apasionante que yo no sé cómo nadie ha escrito eso. Solamente ensayos, monografías, estudios, pero nadie había escrito, ¿no? Sí, a los que nos gusta el cine sabíamos que se había ido esa comandilla, pero realmente no se había hecho, digamos, un desarrollo sobre toda esa historia. De todas maneras, la forma, sobre todo en tus novelas y tu última trilogía, la de San Roque on the Rocks, ¿no? Sí. A ti te gusta mucho trabajar siempre con personajes reales, sí, y hacer sobre eso una gran parodia, una gran... y en el fondo, que después lo veremos, porque te pediré que nos enseñe a tus 5D, a cada persona que viene aquí, le invitamos a que nos dé, digamos, dentro de su género favorito. Aquí hemos elegido el humor, ya que él es un gran escritor de humor, de literatura y humor, que elija sus 5 libros favoritos. Para que ustedes, si quieren empezar, pues ya sepan qué es lo que tienen que comprar y por dónde seguir. Entonces, en esos libros he hecho una introducción tan larga que se me ha olvidado lo que estaba diciendo. Eso suele pasar.
Me decía mi madre, no hagas tantas aposiciones, niño, ve al grano. Bueno, pues yendo al grano. Sí, lo cierto es que tú en todas tus novelas, digamos que utilizas eso y haces también una cosa que uno de tus autores favoritos, que es Valle Inclán. Por supuesto, efectivamente. Y Valle Inclán fue el gran satírico de la época de los Borbones, sobre todo, y de esa transición monarquía-república. Exacto. Yo, mi padre me regaló en el año 95, que lo tengo todavía, de Austral, la trilogía del ruedo ibérico, ¿no? La corte de los milagros, Viva mi dueño y Baza de espadas, que es una sátira magistral y divertidísima de la España de Isabel II, que no deja títere con cabeza, y es un prodigio. Lo acaba de sacar Cátedra ahora en una edición especial, y para mí es una de las grandes obras de la literatura universal. Siempre me acuerdo de Harold Bloom, este crítico tan famoso que hizo el canon occidental, y él decía: me han contado que Valle Inclán es muy bueno, pero claro, como es tan difícil de traducirlo al español, y yo no tengo... Exacto, esto es una de las grandes obras de la literatura universal, para mí la mejor de Valle Inclán. No sé por qué no es tan conocida, siempre se va a los lugares comunes y tal, de las sonatas, de Tirano Bandera y tal, y Luce de Bohemia. Pero esto es una joya, ¿no? Y Harold Bloom decía, él mismo decía, me han contado que Valle Inclán es muy bueno, pero claro, tiene un lenguaje tan peculiar, y es que, a ver, ¿quién traduce a Valle Inclán a cualquier idioma? Vamos, hasta el portugués es complicado, ¿no? Con ese verbo tan maravilloso que tiene. Con la sonoridad, de hecho hace también otra referencia también al ceceo de Valle Inclán. Sí, es que ceceaba, que tiene unas cuantas, pueden escuchar a Valle Inclán, lo buscan por YouTube, porque tiene algunas cosas grabadas y hacía esa especie de declamación de la época, donde parecía que se reía un poco también de toda su época, del dominio de la prosa y la poesía modernista, del cual era un maestro alucinante, claro. Sí. Es curioso porque, por ejemplo, él se burlaba mucho del acento catalán, le hacía mucha gracia, ¿no? Cómo han pasado las modas, ¿no? Ahora, o últimamente era el acento andaluz, antes el gallego, en fin, que ese canon del acento, que a mí me da mucho coraje, pues va cambiando, ¿no? Con el tiempo. Por eso a mí también yo defiendo que cada uno hable como hable y no tenga que ir al logopeda pensando que tiene una enfermedad porque nació en Málaga, ¿no? Así es. Oye, ya que estamos hablando de tus obras, no les vamos a destripar más la paella para Charlie Chaplin, no, porque entonces le hacemos spoiler y ustedes ya lo dan por leído, y no funciona eso. Pero de esa forma, ¿no? Me quedo con la ganas de sacar Venga, otra sorpresa. Eso sí. Esto lo compró José López Rubio en Hollywood, Just for Men, solo para hombres. Bueno, me voy a poner aquí, que es muy divertido. Yo te lo pongo. Bueno, sí. Bueno, nada, simplemente Just for Men, solo para hombres, pero lo compró en Hollywood, uno lo abre y es un set de higiene masculina. Bueno, esto no me lo he probado yo porque champú y tal del año 31, pues esto tiene 90 años, me lo regaló el heredero de López Rubio, y esto lo comercializaba un alemán que a vosotros os va a sonar porque era el que maquillaba las estrellas y se llamaba Max Factor. ¿Os suena, no? Pues ya está. Pues esto es de Max Factor y lo compró José López Rubio en Hollywood. Hombre, es que si no lo cuento reviento. Claro. Para completarte la anécdota, mi familia tenía 2 perfumerías, Charín, y entonces yo conozco Just for Men directamente. Y además sé a lo que huele eso, porque cuando pasa determinado tiempo, todos los perfumes huelen a lo mismo. Si tienen como una especie de base, así como... Barón Dandy, Barón Dandy, ¿te acuerdas? Había una cosa... ya estamos empezando a hablar de cosas viejunas, pero bueno, ahora hay que reivindicar eso, ¿no? Y esa loción después del afeitado, que era Floyd, me parece. Sí. Floyd. Y las señoras olían a joya, a... ¿cómo se llama? Maderas de Oriente y otra más, Dana Díaz. Sí. Bueno, vamos a saltar este momento Magdalena. Vamos a pasar a distintas cosas. Hay una cosa que a mí me interesa mucho, que uno de los
primeros ensayos que tú escribes, ¿no? Sí. La teoría del majarón malagueño. El único ensayo que he escrito, vamos, Vale. y ya vale, ya no lo volví a intentar, pero sí. Este estaba, la mayoría de los libros últimos están editados por Reino de Cordelia. Este está hecho por Almuzara. Aquí pone cuarta edición, no sé si hay más. Y este era uno que teníamos en... Entonces, la teoría del majarón malagueño, evidentemente, tratamos uno de los tres grandes personajes o fenotipos que hay en Málaga. Tenemos el majarón, tenemos el merdellón y tenemos el chusmón, ¿no? Entonces, él se ha centrado en el majarón. Luego también hablo un poquito de... Sí, de los tres y tal. Esto en realidad viene de que descubro en la biblioteca de mi tío en Madrid el libro de la Malafollá granaína, es decir, que no soy ningún... En fin, esto no surge por generación espontánea. Lo leo, me hincho de reír, digo, me encantaría escribir si yo pudiera algo así, ¿no? Descubrí que se podía hacer un ensayo humorístico. Y bueno, pues con los años tenía algunas crónicas guardadas de humor en la opinión y eso me dio la base para empezar, pero intenté que dentro del cachondeo fuera lo más científico posible, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, majarón viene del árabe majarum, que es desgraciado. Merdellón es falsa esa leyenda de que los chicos de Napoleón, Merdellón, por muy francés que lo pronunciemos, no existe mierda de gente, eso es un rollo macabeo de alguien muy inspirado. En realidad viene del italiano Merdellone, que era un tío mierda, ¿no? Vamos a hablar. Y es curioso porque Merdellón es un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo, porque antiguamente en Málaga el merdellón era el hortera con dinero, el cateto con dinero. El quiero y no puedo, el que quería aparentar. Eso es. Sí. Y ahora es simplemente el hortera, con independencia de su nivel económico, ¿no? Sí. Y es fascinante todo lo que tiene que ver con el merdellón, porque si hablamos de hortera, una hortera era el recipiente que se usaba para preparar fármacos en las boticas, ¿no? Y entonces, por extensión, a los mancebos se les llamaba horteras. Los horteras, los mancebos, solían dormir en la misma botica, en un apartado allí, hablamos del siglo XIX, y solamente libraban un día a la semana. Entonces, ¿qué hacían esos domingos cuando salían? Pues salían, se descocaban por allí y trataban de emular aquí vienen mis compañeras de la opinión, que como son periodistas, pues salen a estas horas. Entonces, ¿qué hacían? Pues trataban de emular al boticario. Era un quiero y no puedo, y por extensión, por ese mal gusto, por ese afán de querer aparentar, a los horteras se le llama horteras por eso, ¿no? ¿Y tiene más o menos algún tipo digamos, de fuente antigua en que se utiliza la palabra merdellón? No he encontrado. Ahí no he encontrado. No he encontrado. Sí que hay una cosa fascinante también, hablando del hortera con dinero, del merdellón, de la persona hortera con dinero que quiere aparentar, del Jesús Gil, vamos a tenerlo en mente, a auténtico Jesús Gil, merdellón, auténtico merdellón, aunque sea de fuera. Y curiosamente Galdós tiene 4 novelas maravillosas, que es la tetralogía de, ¿cómo se llama? El Inquisidor. Torquemada. De Torquemada. Bueno, Torquemada es el nombre de un prestamista y Galdós sigue la historia de ese prestamista desde que está en los barrios bajos prestando dinero de forma miserable hasta que ya alcanza las más altas cotas, incluso ya se ennoblece. Y curiosamente se dice que tuvo como modelo al Marqués de Salamanca, a nuestro José de Salamanca y Mayor. Es decir, que, como yo cuento en este libro, también las familias malagueñas de renombre tuvieron seguramente una fase merdellona, pues porque por lógica, porque eran comerciantes y hasta que llegaron a lo más alto, pues seguramente tendrían esa fase de adaptación y de desequilibrio, ¿no? De desencaje, ¿no? Sí, no, además, al menos hasta donde llegamos nosotros, tampoco tenemos 200 años, somos viejunos, pero no tanto, pero tenemos una cosa de familia. Aquí donde ustedes lo ven, así documentándome de esto de lazos de sangre, haciéndole un bori flojito, me doy cuenta que aquí nuestro
nuestro Alfonso Vázquez, eso me enteré viendo cuando le habían dado lo del Marengo de Oro, porque como ya digo, ya no, ¿cuáles te faltan? Te falta la penca, la biznaga y esas cosas. Y el espeto de platino, eso también te lo tienes que ganar todavía. Pues cuando le dieron el Marengo de Oro, ahí estaba el alcalde, que eso, que un alcalde coja a un periodista que no es, para entendernos, que no es un chupalevitas, un chupaculo y tal, que es todo lo contrario, con Alfonso, y hable cosas buenas de él, tiene que haber ahí algo. Y ya me di cuenta que aparte de que lo hace muy bien y que el alcalde está en todas, y es que resulta que es nieto de uno de los alcaldes de la ciudad, Francisco García Grana, pero es que encima es bisnieto de otro, que tu bisabuelo, ya no me acuerdo. García Almendro. García Almendro. Era mi bisabuelo, mi tatarabuelo era molinero de San Telmo, le dio estudios al niño, estudió en Granada Derecho y llegó alcalde, se presentó y llegó alcalde. Y luego el hijo, pues igual. Así que es curioso porque no, mollete. pero que no desciendo de familia tal y tengo dos alcaldes, bueno, pues... ¿Y no te han tirado los tejos en absoluto, en ningún sitio? Todo lo que tenga que ver con la política se me ponen los pelos de punta, no... Dice, no es lo mío. Esto lo perdí la primera vez que me propusieron entrar en un partido, ¿no? Bueno, pero eso sí, supongo que digamos en tu acervo de memoria hay todo conocido, porque además es que hay que decir una cosa, tu abuelo fue el primero que de verdad le cambia la cara a esta ciudad, a lo que ya todos los que estamos aquí hemos conocido, quiero decir, esa ciudad con intención turística y abierta y luminosa, no la ciudad de los meaos de una década antes. Es tu abuelo el que se encarga de llevarla a cabo, ¿no? Sí, la verdad que estuvo 6 años y lo hizo bastante bien, además gratis, porque en esa época pues no se pagaba. Tendría sus cosas malas, pero de luego, o sea, ni un duro, ¿no? No cobraba, trabajaba gratis. Y yo la verdad es que era el nieto mayor y lo acompañaba mucho. Entonces, a mí, de ahí me... O sea, que tú sales las fotos cortando cinta y esas cosas. No. Yo cuando nací hacía 6 años que ya había dejado de ser alcalde. Pero sí que lo acompañé mucho, era su nieto favorito, digamos, y entonces, pues tengo muchas vivencias de él. Y muchas anécdotas de los majarones vienen de mi abuelo. Okay. Incluso alguna protagonizada por él, ¿eh? Lo que pasa es que no digo cuál, pero sí. Era una persona que algunos aquí lo han conocido, que bueno, que sí, que pues de muchos cargos y tal, y fue alcalde y decano y no sé cuánto, pero era una de las personas más graciosas que yo he conocido en mi vida. Tenía una gracia natural que te hacía llorar de risa, con unos golpes impresionantes, y claro, eso yo acompañándole, pues veía un malagueño clásico en acción, ¿no? Y eso me sirvió mucho para el libro de la teoría del ¿Tú te acuerdas que había, porque yo pasé toda mi infancia ahí en el centro del núcleo, calle Nueva, calle Lario, Fernando de Lesseps, que era donde yo vivía? Entonces, claro, en esa época yo no llegué a ver... ¡Hombre! Un amigo que ha llegado. En esa época yo no llegué a ver a Matías, pero Matías era un personaje del que hablaba toda mi familia, ¿no? Él dice Matías, que hablaba más o menos así, y daba 2 zapatazos en el suelo. Matías era periodista. Sí, y curiosamente estuvo la guerra de Melilla. Eso y antes de que perdiera la cabeza, mi bisabuelo le condecoró, porque le tocó toda la cosa del desastre de Anual y todo eso. Exacto. Él estuvo del 20 al 22 en la alcaldía y mi bisabuelo tenía poesías de él. Claro, cada vez le iba mandando más. Entonces ahí parece... Y claro, las poesías eran cada vez más locas y ahí ibas viendo, en fin, cómo el hombre iba empeorando, ¿no? Como el tiempo. Pero había una cosa, no sé si esa teoría es buena o no, porque claro, cuando tú eres pequeño y ves esos extraños personajes que hablan en voz alta y se le escucha en medio de la calle, había uno que vivía por calle San Juan, que no recuerdo el nombre, que salía niquelado, era bajito y tenía un bigotillo, y salía niquelado por la mañana y oliendo probablemente a Barón Dandy. Ya en torno al mediodía en Puerta del Mar ya era una S continua.
y ya llevaba la chaqueta así, de amarón, y te ponía aquí, te echaba todo el alientaco, y a ti te daba un poco de susto. Estaba Mariquilla la Loca también, Sí. vestía como de Carmen Miranda, que era así de Sí. canija, y se cambiaba en tu portal. Y era muy buena gente, pero a ti te daban un poquillo de cosica esos personajes. Es verdad. Bueno, mi madre cuenta que cuando salió vestida de novia de su casa en calle Granada, había una de estas mujeres, de estos personajes, ¿no? Y mi madre temía que se le iba a lanzar o algo de eso porque era totalmente contraria a las mujeres, tenía un odio a las mujeres, pero vamos, lo único que le dijo es qué fea vas. Qué fea vas. La pobre se llevó ese piropo, pero vamos. Pero yo el libro he amplío el campo de los majarones, porque claro. Mi teoría es que, igual que hay grados también, está el majarón perdido, ¿no? Claro, Sí. sí. Pero yo lo que digo es que un majarón es una persona a la que la gente piensa que le falta un tornillo, tenga o no algún tipo de problema mental. Porque aquí conocemos en Málaga personas muy sanas, pero tú sabes que le han dado una pedra en la cabeza. Sí. Y que son auténticos majarones, ¿no? Claro. Entonces, Y algunos ilustres, además. Exacto. Por Y eso algunos de buena familia. Exacto. Por eso yo amplío el círculo, no solamente lo dedico a los majarones clásicos, que Sí. son personajes de Fellini, sino ya también... No a las luces de Bohemia solamente, sino No. ya que empieza Efectivamente, a subir, por eso claro. cuento anécdotas de cofrades, cuento anécdotas de divertidísimas, no porque las haya contado yo, sino porque es que son buenas las anécdotas de hermanos mayores, de presidentes de clubes, de peñistas, y esas personas psiquiátricamente están sanas, pero tú sabes que son majarones de Málaga, ¿no? No, es que además hay un tufillo que en Málaga se permite. Yo no sé quién me contó la anécdota, pero claro, cuando la gente viene de fuera y empieza a ver, digamos, a tantos majarones por la calle, se le llama un poquito la atención, ¿no? Y además que vivo en la zona de La Cala, en la zona de La Cala y La Araña había algunos, había muchos. Habían varios que cogían el portillo y se iban para el centro para hacer el paseillo. Ahora, de allí el Moncito Feliz, también uno de los, Claro. digamos, de los últimos majarones malagueños y tal. Y muy célebre. Y muy célebre, además, porque le gusta la celebrity, el majarón de celebrity. Pero a mí alguien me contó, y no recuerdo quién me contó la cosa un día, pero yo la he repetido muchas veces porque me parece muy bien traída. En la época de los Echeverría, cuando tienen todavía La finca de la la finca donde Concepción. está la Concepción y tal, como sabéis, está enfrente, que yo creo que en un principio fue una finca unificada, el hospital que se llamaba de San Juan de los Locos, precisamente. Claro. Sí. Entonces, claro, los Echeverría son del norte. Los primeros frenopáticos, casi todos están en el norte de España, en las provincias vascas, ¿no? Entonces, claro, en el momento que estos señores empiezan aquí a veranear, que entonces estamos, a ver, que las técnicas de tener una persona en la loquería, en un frenopático, era atarlo y cuando había ya electricidad, pegarle una descarga y meterlo en hielo a la pobre criatura hasta que le diera el soponcio y se calmase. Entonces, no sé por qué razón, cuando empiezan a ver lo benigno del clima de Málaga, que hay que recordar que Málaga y ese concepto de ciudad jardín que tenemos sobre todo en la zona de Limonar y Pedregalejo y todo eso, viene por una especie de expansión de las familias del norte que vienen de allí, ¿no? Es decir, vamos a vivir, pero claro, con unas condiciones meteorológicas infinitamente diferentes. Y entonces empiezan a traerle a la gente del hospital algunos locos para ver si mejoran. Claro, en el periodo de 6 o 8 meses, y hay una relación entre determinadas hormonas y la luz solar, esos tíos de pasar de la bruma constante del norte, encerraico, y ya diciéndole a los curas, venga, ponte ahí, cura las gallinas y todo eso, y ya se iban andando, pues era un sitio donde los locos, oye, tenían una segunda juventud. Y se podían pasear. Entonces, hay como una cosa de decir que aquí empezaron a venir locos, importados. Los primeros locos son Sí, es verdad. de origen vascongado, como estos se enteren, de los del PNV. Es verdad.
Nos conquista con majarones. Es verdad, pues sí, pues mira, San José me parece que empieza en el año 21 o 22 con la Orden de San Juan de Dios. Y es curioso que yo pasé allí 3 años, tengo que precisar de voluntario, ¿eh? Okay. Estuve allí 3 años de voluntario y fue uno de los trabajos más gratos de mi vida. Has hablado de la Concepción, hablando de actitudes majaronas, uno de los Heredia. Lo que pasa que esto me lo contaron, pero no me llegaron a decir quién, pero uno de los dueños, uno de los Lorin, pues tenía como costumbre pasear por la Concepción en pelotas. Él decía que quería sentirse como Adán, entonces paseaba y tenía un criado detrás con un abrigo, por si hacía una aventonera tal, para taparle, ¿no? Y el hombre pues iba allí pues practicando el naturismo en esa... En fin, es un gesto muy, muy de Málaga, ¿no? Ahí tiene un personaje para tu próxima novela, claro. Bueno, hemos pasado por los majarones, el Merdellón Go Home. Esto habría que decirle a los que vinieran ahora. Hay otro libro que queremos precisamente porque está muy vinculado a esta librería y que tú hiciste, y hay que señalar, cuando la gente cree que todo se hace por el vil metal, por el poder y por la vanidad, aquí nuestro Alfonso escribió para Ediciones de Genal, que como ustedes saben es la editorial de Librería Proteo, este librito pequeño que cuenta la historia de Málaga en 80 son... 82 microrelatos. No redondeé bien, pero bueno. De personajes y situaciones históricas, muchas con humor, que tú redondeas en esta perfección de esto cabe en un Instagram, para que ustedes vean. ¿Y te parece que leamos alguno? Sí, venga. Sí, pues, espérate, a ver si... A ver, elige. Venga, vamos a elegir para que la gente no se vea un disgusto. Vamos a ver. ¿Cuál era? 52. El libro, como les digo, entero está a beneficio de Proteo, que como ustedes saben, están en una librería que ardió hace poco más de 1 año y medio y que, bueno, como buen Proteo, el nombre viene por algo, pues surgió de las cenizas y aquí está. Vamos a ver si la mantenemos y crece al infinito y más allá. Aquí. Bueno, por ejemplo esta, que esto, bueno, una parte es real y es que en Calle Lario se instaló una vez una montaña rusa. En la explanada del Hospital Noble. Se llama Brisa. Dice, la montaña rusa que miraba por encima del hombro a la ciudad, la levantaron de la noche a la mañana. Ocupaba el terreno yermo delante del Hospital Noble. El alcalde don Enrique Cano dio por inaugurada la Feria de Málaga y con acopio de valor decidió ser el primero en otear Málaga desde la altísima construcción de hierro. Como un intrépido alpinista, el regidor se dispuso a conquistar la montaña, pero la falta de oxígeno o el exceso de grasa hizo que llegara a la cumbre pálido y mareado. Don Enrique, miles gloriosus, sintió el estómago en la boca nada más iniciar el descenso, pero al instante vino el alivio en forma de rauda brisa. El carricoche se salía de los rieles y alcanzaba al fin la libertad. Vamos, que el hombre se fue por petenera. Esto me lo he inventado, pero el caso de la montaña rusa es real, ¿no? Es la historia de Málaga desde los fenicios hasta el futuro inmediato. El último cuento es polémico, tiene más mala uva que un tártaro, porque cuento en un futuro inmediato como... Bueno, lo voy a leer. Venga, léelo. Habrá gente que le parezca muy bien y otra que esté absolutamente en contra, pero bueno, vais a ver mi postura. Se llama Demolición. El estruendo, digno de Júpiter tonante, se escuchó en el campo de Gibraltar. La nube de humo se extendió como un hongo nuclear por las aguas tranquilas del puerto y fue como si toda la bahía se sacudiera el polvo. ¿En qué pensaban nuestros bisabuelos?, dijo para sí la alcaldesa, antes de unirse a la catarata de aplausos del gentío. En las alturas, los drones captaron la desaparición del mediocre coloso, que una etérea pantalla de grafeno reproducía una y otra vez entre las nubes. Polvo eres y en polvo te convertirás, sentenció con sorna el jefe de la oposición. Cuando la nube amainó, los congregados se encontraron con la Málaga anterior a la debacle. Libres al fin del inoportuno rascacielos, recuperaron el paisaje arrebatado un siglo atrás.
Bueno, pues está claro que hablo del Hotel Rascacielos del Puerto. Exactamente. Que a mí me parece una cosa vende humo, y yo no estoy en contra de los rascacielos, pero sí de donde se levantan algunos de ellos, ¿no? Y esto va a ser, pues, como las torres de Martirico o incluso, en fin, bueno. No, es que está bien que metamos aquí el debate, de esto se trata. No, es muy curioso porque yo me acuerdo que yo tuve que hacer los textos y el concepto de una exposición que se hizo sobre la historia de Málaga en los bajos de la Plaza de la Marina, es decir, en el aparcamiento, y la primera idea era que en un futuro, o sea, tú entrabas en un futuro donde ya nosotros, el pasado no éramos ni el presente, ¿no? Y entonces había habido una gran estatua, como el Coloso de Rodas, a la entrada del puerto. Claro, cuando imaginé qué estatua sería, solamente imaginé una estatua laica a la altura de todo eso, que es el gordo de la cerveza Victoria. Entonces era un gordo gigantesco y había, lo que yo quería es que hubiese como... ¿Se acuerdan ustedes de la famosa escena final del Planeta de los Simios? Donde esa rodilla y ve la Estatua de la Libertad, para que fuera eso. ¿Qué habéis hecho? Pero que hubiera un cacho de cabeza del gordo de la cerveza Victoria allí. Bueno, se intentó hacer algo así parecido, pero es curioso además porque esto de compartir el ser cronista de una ciudad como Málaga, que básicamente está hecha en muy poco espacio, donde hay muy poca memoria, es decir, Málaga es más antigua que la Tana, es decir, una cosa, empiezas a tirar y han estado aquí todos, han pasado. Y ahora ya por lo visto en la cueva Ardales tenemos la cueva de la pintura más antigua de lo que sea, o sea, los neandertales. Y sus primos y su abuelo eran malagueños, que ya cuando nos ponemos... Tú y yo hemos estado en Diario 16 Málaga. En Diario 16 Málaga, cuando se abrió ese periódico, que además lo abrieron personas que no eran de Málaga, toda la obsesión... Bueno, tú ya pillaste a Juan de Dios Mellado, que sí era de Málaga, pero yo pillé a otro director, Juan Tortosa, que no era de Málaga. Que no era de Granada, ¿no? Juan de Dios. Juan de Dios de Granada, sí, pero bueno sí, Juan de Dios sí. Es un malagueño profesional. Sí. Que esto también es una cosa, es decir, ya saben ustedes que aquí en Málaga, eso de 8 apellidos vascos, ¿no? Con medio loring, tú ya que votas, ¿no? Y entonces él, su obsesión era malagueñizarlo todo. Yo me acuerdo en una página de las páginas que hacía, donde Málaga, malagueño, malagueñización, salía 18 veces, entre fotografías y todo eso. Ya una altura. Eso que muy cansino, muy cansino. Yo tenía no, y además que, la hamburguesuranga te salía por la boca, vamos. Claro, y además nosotros en Málaga no tenemos esa obsesión tan identitaria y tal de los sevillanos, por ejemplo, con Málaga y tal. Eso a mí me parece... Pero últimamente sí, últimamente... Sí, es verdad, eso es un peligro, ¿eh? Yo creo que, vamos a ver, nacer en un sitio o en otro es una casualidad. Totalmente. Vivir en Málaga es una feliz casualidad, yo estoy muy contento y tal, pero de ahí a pensar que esto es lo mejor del mundo y que no sé cuánto, pues ya te da una visión un poco provinciana, ¿no? Hay que intentar mejorar y querer la ciudad donde vivimos y tal, pero hombre, sin subirle a los altares, ¿no? Porque entonces eso nos ponemos sevillitas, ¿no? Y eso es un poco ya casposillo, no sé. Yo hablo de caspa y mira... Y te sale Sevilla. Yo me acuerdo una vez estando en Sevilla y teniendo muy pocas luces de hasta dónde podía hablar. Estaba haciendo teatro. Bueno, estaba haciendo televisión entonces. Era el origen del Canal Sur. Y hacíamos un programa infantil que escribía Antonio Soler, que ha tenido su pasado también. Aquí todos tenemos pasado. Y entonces era muy parecido, como veo también que hay gente de generaciones, pues si se acuerdan ustedes de los chiripitifláuticos, sí, pues era eso cantando. Y eso con gente de Málaga. Entonces eso se hacía en Camás, que yo visité por primera vez. Entonces no, Sergio Ramos aún si no había nacido era muy chiquitillo y entonces el único que tenían era Curro Romero. Y entonces cuando tú terminabas de grabar, allí al lado había un sitio donde había una puerta donde tenía en un cincelado por dentro en cristal la efigie de Curro Romero. Yo no tenía... A ver, vengo de un espíritu iconoclasta y eso me ha llevado más de un problema. Que decir, a mí me hace gracia algo y me hace gracia algo. Yo no sé si estoy ofendiendo a una cofradía con ese tipo de cosas. Pues, lo he hecho varias veces, ¿vale? Pero sin mala intención, quiero decirte. O bueno. Y entonces se llevaban una fotografía gigantesca, pero gigantesca es muy grande, en aquel bar inmenso,
que era de la Virgen de la Macarena. Entonces la Virgen de la Macarena estaba encima del puente de Triana y era como 10 veces el puente de Triana. Y además la gracia de aquello era cuando tú decías, ¡oh, qué bonito es esto! Entonces el hombre apagaba las luces, ¡pum!, y se encendía la Macarena, que era fosforescente, y el puente de Triana. Y claro, a mí no se me ocurrió, digo, ¡joder, igual que Godzilla! Claro, eso... Pero, ¿qué quiere? Era lo más parecido. O sea, la verdad, por muy grande que sea la Virgen, con perdón. A ver, ustedes ya han notado que no tengo fervor cofrade en mi idea, que me gusta mucho y lo veo y tal, pero que en fin. Que... A mí me pasó una vez, estando en Viena un verano, pues visitando la iglesia de San Carlos Borromeo, que es una de las iglesias más bonitas del mundo, salimos de allí y le digo a un amigo con el que iba, que era sevillano, digo, bueno, ¿qué te ha parecido? Dice, bueno, pero es que como Sevilla... Digo, claro, déjala un poquito aparte, abre la mente, hijo mío. Sevilla como medida de todas las cosas, es verdad. En fin. Es que como... ¿Y nosotros qué tenemos? Sí, es verdad, claro, porque cuando tú empezabas a sacar pecho, tú decías, tenemos una catedral que cada 50 años se le ocurre a algún edil terminarla, ¿no? A ver si la... Y hace poco dijeron, que eso tú has estado ahí, que se prohibía ya, que decían, de manguita no se puede usar. Era algo así, que te prohibían. Sí, decir, ha habido... ¿Qué ha pasado con eso? Mira, ha habido las teorías más... Hasta alguien que ha dicho que la catedral estaba concluida de forma inconclusa. O sea, después de eso ya... Yo, de todas maneras, yo creo que los edificios se empiezan para concluirlos, para terminarlos. Hoy creo que estaban colocando una gran torre en la Sagrada Familia, ¿no?, para seguir completándola. Y siempre me acuerdo de la iglesia, de la Catedral de Colonia, que estuvo 400 años paralizada con una grúa del siglo XIV, lo alto, XV. Los alemanes la terminaron 400 años después, mucho más que aquí, y hoy es patrimonio de la humanidad. Entonces, yo creo que damos una imagen un poco indolente de tener esa catedral ahí. Bueno, es que bueno, se nos acabó la piedra y ya. Es nuestro, ¿no? Es decir, a ver, ya que estamos aquí entre dos personas que se han dedicado a pensar desde dentro y desde fuera, que esto es muy complicado, sobre el carácter del lugar a donde pertenece, ¿no? Yo siempre he pensado que Málaga es la ciudad champán, eso, o la ciudad cava, quiero decir. Me parece que somos imbatibles en los 15 primeros minutos. No hay nada como la simpatía arrolladora de un malagueño o una malagueña. No hay nada, pero al rato se te va la fuerza y al día siguiente... Esto es para enseñarle un ratito la ciudad a cualquiera. Tú llegas aquí, te vamos a invitar a comer, la rifa, los 40 shiters te doy todo... Es que es agotador, eso es agotador. Ya. Pero tú, por ejemplo, vas a Cádiz, y en Cádiz supongo que eso tiene mucho que ver con ciudad portuaria, pero además donde tiene cada X tiempo, es verdad que esto lo he visto siempre, pero ya desde que somos la ciudad de los cruceros, que tú sabes que en realidad la simpatía, con que tú tengas tus 5 minutos de gloria, tú ya has hecho el agosto, básicamente. Y ahora se vive de otra manera, pero antes incluso la gente que estaba a 2 velas, y que iba a buscar un ratito de gloria con que le dieran un trabajo, los estibadores portuarios de turno, pues tenían una mano para aprenderse las 3 palabras, liquindoi, dabuten y todo ese tipo de cosas, y hacer agosto. Entonces, ¿cómo decir? Es que no hace falta que me esfuerce más. Tú eres un velocista de la simpatía, siendo malagueño. Esa es mi teoría. Quiero decir, del mismo modo que yo creo que el granaíno ejerce la mala follá también, sabiendo que su ciudad es bellísima y que no quiere que te acerques más, pero cuando conoces a fondo el granaíno, ni tiene tan mala follá, ni nada de eso. Y... Es verdad que siempre he escuchado eso, que a pesar de que tenemos un aspecto exterior de simpatía y apertura y tal, luego cuesta entrar en los círculos sociales y todo eso de los malagueños. Eso sí que lo he escuchado, quizás sea verdad, sí. Bueno, si te parece, vamos a continuar con esta parte que decíamos, que son los 5D, ¿no? Ya hemos hablado del rodeo ibérico, de Valle Inclán, pero vamos a acercarnos a otros que ha elegido. Algunos me parece que no hemos podido encontrar. Yo los voy sacando y tú hablas de ellos. El primero que tenemos, digamos cronológicamente, es El asno de oro, de Apuleyo.
Sí. Bueno, pues esta es una novelita romana del siglo II, absolutamente maravillosa. Es una novela muy cruenta, es de humor negro, se puede decir, y lo que a mí me fascina, como me fascina en casi todos los clásicos, es la modernidad. O sea, tú estás leyendo un libro del siglo II y te está enganchando la trama. En este caso es un chico que quiere ligar con una mujer, entonces habla con una hechicera y le dice que quiere transformarse en ave para ser como Cupido y ver por los aires a su amada. La hechicera mete la pata hasta el fondo y le convierte en asno. Y le ocurren una cantidad de cosas que a mí me recuerda a la película Joque Noche, sí, ¿verdad? De Scorsese. De Scorsese, sí, ¿no? sí. Bueno, pues este pobre es el Joque Noche romano. Le ocurren las barbaridades más grandes, le roban unos ladrones, se va con unos... Y encima mete una serie de cuentecitos picantes graciosísimos que luego verás en el Decamerón, en los cuentos de Canterbury. Es decir, esto es el origen del humor y una novela magnífica y moderna que tú puedes leer, aunque sea del año de... No, y además hay una... de Jordi Hurtado, digamos, ¿no?, que que hay una moraleja social... una moraleja social muy interesante, porque al convertirse en asno, este joven de buena familia, este patricio, de pronto se junta con los esclavos, con los plebeyos, con lo más ruin de la sociedad y se da cuenta de lo mucho que sufre. Exacto, y va retratando todos los estratos de la sociedad romana y es como si te metes en un mundo absolutamente, desconocido para ti, ¿no? La mentalidad de una persona de hace 2000 años, ¿no? Bueno, pues aquí está y encima te lo pasas pipa. Así que yo siempre yo lo recomiendo. No soy quien para recomendar nada, pero leedlo, por favor. Esto se ha equivocado aquí, Jesús, o lo cogía este yo. De los castillos... Porque es que castillo y murallas no tienen nada que ver con nosotros. Hombre, no, este ha sido yo algún que lo castillo me gusta, pero... El castillo de Tebas es una preciosidad. Otro, evidentemente, que no tenemos por aquí, pero es el Lazarillo de Tormes. Sí. El Lazarillo de Tormes, supongo que ustedes, como mínimo, lo tienen en su casa o se lo han mandado a su hijo para hacer un trabajo. Es que el Lazarillo de Tormes supuso una revolución mundial en la literatura. Claro. 1554 sale el Lazarillo de Tormes. Hasta entonces las novelas estaban protagonizadas. ¿Quiénes hablaban en las novelas? Los caballeros, los reyes, las princesas. Y aquí tenemos a un señor, el padre un ladrón, la madre una prostituta. Y encima dice que se va a poner a contar su vida porque oye rumores de que su mujer se la pega con un cargo eclesiástico. O sea, no puede ser. Bueno, pues aquí tenemos en primera persona la vida de una persona de la clase más baja. Aquí nace la novela picaresca y esto lo beberán los ingleses como locos a partir del siglo XVIII, igual que el Quijote. Claro. Y es que el humor español es el padre del humor inglés. Tú coges las novelas del XVIII de los grandes maestros ingleses, Tobias Smollett pues traduce el Quijote al inglés. Su novela La expedición de Harry Clinker, que es una pechada de reír, es una novela buenísima, es una novela picaresca por Inglaterra, una cantidad de cosas, dos tíos que van con una sobrina, la sobrina más salía que el pico una mesa y cuidando de la honorabilidad de la joven y tal. Henry Fielding escribe una obra de teatro que se llama Don Quijote en Inglaterra. Su gran novela, Tom Jones, es una novela picaresca en la que salen dos personajes recorriendo Inglaterra y te encuentras de pronto una escena en la que hay un chico que le están azotando. Entonces él va a defender al chico, vamos, no puede ser más Quijote. Más quijotesco. Te vas a Jane Austen, su primera novela, La abadía de Northanger, pues es una chica muy joven que lee novela gótica y se le va la cabeza. Eso me parece que recuerda un poquito a Alonso Quijano. Quiero decir que a partir de aquí empieza una herencia que cogen los ingleses y que el humor más famoso del mundo, que es el inglés, tiene inspiración y raíz española 100%. Eso es curioso e interesante que lo diga. ¿Cuál es tu teoría con respecto, porque como ustedes saben, no tiene autor, Lazarillo no tiene un autor adscrito, pero hay muchas teorías que pueda ser Lope, que pueda ser Cervantes, que pueda ser alguno de... Bueno, ¿tú con qué te quedarías? No, yo lo que sé es que la novela era tan rompedora que tuvo que ser alguien de alta cuna capaz de escribir y escribir muy bien, claro. Y como sabía que estaba escribiendo una cosa absolutamente revolucionaria de dar voz, atreverse a dar voz a uno de baja ralea, pues se ocultó. Es que por fuerza tenía que ser anónima esa obra.
pues de la obra anónima del Lazarillo, que ya saben ustedes, lean y lean a Quevedo también, que lo lleva ya al extremo. Aquí otro de la trilogía de Corfú de Gerald Darrell, Mi familia y otros animales, Bicho y demás parientes. ¿Y cómo se llamaba la tercera? El jardín de los dioses. El jardín de los dioses. Pero desde luego estos dos primeros son imbatibles, sí, de la trilogía. Sí. Yo les supongo que si no han leído los libros, por lo menos han visto las series que se han hecho. No hace mucho hicieron una bastante... Sí, los Darrell, sí. Los Darrell bastante... ¿Tú cuándo la leíste? Porque yo recuerdo haber leído primero a Lawrence Darrell, al Cuarteto de Alejandría, y después encontrarme con Gerald Darrell. No. Y fue como el cambio de decir, hostia, aquel tipo, porque Lawrence Darrell... un escritor fabuloso, sin ninguna duda, y el Cuarteto de Alejandría, una de las mejores obras desde cualquier punto de vista que se escribieron en el siglo XX. Pero afectadito era mi amigo Larry. Y claro, cuando aparece ya como personaje en la obra de su hermano, el naturalista Jerry, que aquí es el chico de esa familia, tú ves a un histérico, vanidoso, vago, y te cambia completamente la de esta. ¿Qué es lo que podemos decir de...? Pues es una obra luminosa hecha por el Rodríguez de la Fuente de Inglaterra. Es decir, este señor luego se convirtió junto con David Attenborough, no sé si se pronuncia Attenborough, perdón, pero es que los apellidos estos ingleses son como los vascos kilométricos. Attenborough. Bueno, pues... se convirtió en el Rodríguez de la Fuente. Fue un naturalista famosísimo, con programas de televisión, pero pasó su infancia en la isla de Corfú. Y esta trilogía cuenta ese choque de civilizaciones en los años 30 entre una familia inglesa, todos blanquecinos, en fin, todos muy estirados y tal, y llegan a un pueblo caótico, griego, maravilloso, mediterráneo, y es una de las novelas más divertidas. Y además aprendes mucho de la naturaleza, porque mezcla capítulos, digamos, antropológicos de los personajes del pueblo con la vida de ya el joven Jerry, que está ya pues detrás de... Sí, cogiendo bichos. Además, cogiendo bichos. Yo recuerdo que una de las cosas que más me impresionó es que ver en clave narrativa a alguien que era capaz de ver a su familia, como dice el título, es exacto, mi familia y otros animales, y describirlo con la misma distancia y con la misma precisión entomológica. Sí. Y de hecho con un poquito de más cariño hacia los bichos. Yo recuerdo que una de las escenas que más me fascinó de cuando leí este libro es una escena que cuenta de una pelea entre una mantis y una salamanquesa, que dura como 3 páginas, y eso, bueno, ni la Odisea. La Ilíada, digo. Un combate de boxeo, sí, es verdad. Y había otro más, me parece, teníamos otro más señalado. Uno, el asno, el ruedo. Me parece Tiene que haber alguno más. Sí, bueno. Sí. El profesor y Margarita. El maestro y Margarita, sí. Maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov. Eso me he enterado hoy que es Bulgakov. Siempre he dicho Bulgakov, pero bueno. Uno no se va sin aprender algo nuevo. Hoy te has puesto en Google, ¿no? ¿Cómo se llama? Bulgakov. Sí, bueno, El maestro y Margarita es una novela que escribe un señor que le daba por saco a Stalin todo el rato, le mandó incluso cartas muy duras y muy altisonantes, y sin embargo yo creo que al dictador le impresionó tanto este hombre que no lo mandó a Siberia, ¿no? Sino que lo nombró director de un teatro. Eso sí, le prohibió que publicara nada. Esta obra la termina en 1940, pero no se publica en Rusia. Y empieza a escribirla en el 20, además. En el 20 y tanto, sí. Y no se publica hasta el año 66, ya había muerto él hace 26 años, o 20 y tantos, y además con 70 páginas arrancadas, o sea, que realmente completa en el año 73. ¿Por qué? Porque esto es una sátira salvaje del estalinismo, del Moscú de la época, y habla de... bueno, es un disparate, es el diablo que llega a Moscú, que se le aparece junto con un gato gigante y una señora que le da por el nudismo, y cómo vuelve loco a todas las altas esferas estalinistas. Pero luego tiene una parte preciosa, y es que cuenta la vida de Poncio Pilato. Y te la cuenta con una perfección, y te habla del Jesús histórico de una manera absolutamente impresionante. O sea, tiene una parte totalmente alocada y otra realmente asombrosa del estudio que hizo de la Palestina de tiempos de Jesús y el personaje de Jesús, que realmente impresionante. O sea, que te deja
por un lado te da ganas de llorar de risa y por otro te emociona. Es un libro fabuloso. Y yo creo que, bueno, en nuestra época, yo creo que Putin pues les habría invitado a un té o le habría dicho, mira, asómate a la ventana, porque a este hombre tampoco le habría gustado mucho la sátira, ¿no? Asómate a la ventana, o te voy a dar una parcela en un sitio que se llama Cher no sé qué. Exacto. Vas a respirar muy... Bueno, esos han sido tus 5. Yo creo que es el momento también para abrir Bueno, antes te quería preguntar una cosa. Aquí, una de las cosas que queremos hacer, evidentemente, aquí se vende el libro, ¿eh? No se olviden, ustedes no hemos cambiado eso. Entonces, si están dispuestos a comprar alguno, aquí después nuestro amigo la firma, que eres capaz incluso de firmarlo de Gerald Darren, ¿no? En fin, hombre, yo... hay que hacerlo, se hace. Bueno. Eres malagueño, tú sabes que los malagueños apuntamos a todo. Pero yo, aquí sobre todo, una de las cosas que queremos es celebrar la lectura, el acto de la lectura como un acto de epifanía. Ese momento en el que uno descubre que es esos garabatos que hay ahí, esas señales, suenan y cuentan historias. ¿Tú qué tienes en tu memoria de eso? Pues mira, ese gran momento fue, tenía yo 5 años, estaba malo, con fiebre, y entonces mi padre sacó de lo que nosotros le llamamos el cuarto secreto, que era su biblioteca, que estaba cerrada con llave, me sacó los cómics, los tebeos del Príncipe Valiente, de Flash Gordon, del Hombre Enmascarado, y a mí se me abrió el horizonte. Digo, Dios mío, haber vivido hasta ahora 5 años y qué pérdida de tiempo, ¿no? O sea, fue algo maravilloso. Es que yo creo, mira, la vida está hecha de actos muy repetitivos. Vamos 5.000 veces al Mercadona, sacamos al perro, vamos al trabajo, escuchamos a Ortega Cano. Y yo creo que leer... ¿Escuchas a Ortega Cano? Bueno, tú enciendes la televisión y te sale Ortega Cano cada 2x3 en la puerta. Vamos, yo creo que la persona más... En fin, más que cualquier premio Nobel, ¿no? Ahí me ha dejado muerto ya con Ortega Cano. Ortega Cano no lo esperaba. Está muy presente en nuestras vidas. Y Ana María Aldón, que es la mujer. Que se quieren poco. Y entonces, pues mira, tener la oportunidad de sumergirte en un libro es vivir más vida. Claro. Es que es una experiencia muy satisfactoria. Es que es mucho mejor que una película. Yo siempre lo digo. Digo, mira, es mucho mejor. Y mucho más barato. Y mucho más barato. Claro. Exacto. Así que, bueno, pues... Tú sabes que uno de los miniciclos, se llama Lo que me gusta de ti. Entonces lo que se trata es de que ustedes vean lo que nos gusta a nosotros de este hombre y todas las cosas que tiene. Ortega Cano tengo la licencia. Lo de Ortega Cano se lo vamos a perdonar. Bueno, esto es como el alcalde su voluntad de poner rascacielos allá donde se empina. Pero bueno, estas cosas. Tu abuelo como alcalde era también de ir plantando... No, él puso la estatua del vinaguero y del cervechero, sí. ¿No? Y tuvo un plan, eso me lo contó él, para la Malagueta, que lo sabe Matías, que se lo he contado alguna vez, profesor de la universidad y tampoco es muy fan del rascacielos. De hecho ha hecho el estudio de impacto visual. Él ha hecho el estudio con su equipo del impacto visual del rascacielos, el impacto real, y es espantoso. Pero bueno, el caso es que, fíjate qué curioso, mi abuelo tuvo la idea, hablamos de los años 60, época de turismo, de hacer una especie de barrio de Santa Cruz en la Malagueta. Okay. Es decir, para que fuese para artesanos, de casitas bajas y todo eso. Lo propone al Ministerio de la Vivienda y le dicen, ni hablar, porque al parecer había, creo que era el Marqués de Villaverde, estaba allí metido, alguna cosa esa. Lo único que se respetó de altura más o menos fue la iglesia de la Malagueta, San Gabriel. El resto se construyó en plan salvaje. Hay una acumulación de edificios altos que tiene un volumen de edificabilidad mayor que la isla de Manhattan. O sea que fíjate tú, lo que iba a ser un barrio andaluz para turistas y todo eso, al final lo que las circunstancias terminaron creando, ¿no? Tuviste un abuelo visionario y no le llegó el tiempo al cargo. Les vamos a dejar a ustedes que levanten la mano y que le hagan aquí preguntas. Me dicen y yo les paso el micrófono para que quede para la posteridad. Don Miguel Ángel Peláez. Hombre.
Un día nos tiene que dar charlas de plantas, ¿eh? Miguel Ángel es un pozo de sabiduría. He pedido hablar porque yo, como tú sabes bien, conocí a tu abuelo, fue la persona que, el última persona que vio vivo a mi padre, vivíamos muy cerca, y yo estaba en Granada y él, sin embargo, vivía cerca y estaba allí cuando mi padre salió y murió. Pero es que los giros, aparte del humor que ha dicho él que tenía, los giros que ha hecho Alfonso en algunas de estas me lo han recordado muchísimo. Como yo no lo podía ver de aquí, porque de esta fila no... Pero él tenía mejor pelo que yo, ¿eh? Tenía algo un pelo blanco, fuerte, hermoso, pero muchas gracias. Pero lo digo de eso, y luego fue decano mío cuando yo era abogado, decir que tenía muchísima relación con él. Y que tengo que comprarme la teoría del majarón, porque los demás los tengo, pero esa no. Así que nada, no quiero hacer ninguna pregunta, solo era abundar en eso. Pues muchísimas gracias. Gracias, Miguel. ¿Alguien más? Ahí. Espera, Adome, que está allí. Domi del Portillo. Démosle un aplauso a nuestro querido amigo Domi. Y mejor persona. Que ahora es el que manda, bueno, el que manda, por lo menos ahora él lo dirá. Una persona excepcional. En Canal Sur. Así amigo, que no me pongas en un aprieto, que te acabo de... No, pero es real, es real. Siempre se lo digo, tiene un corazón inmenso y siempre lo demuestra. No, yo quiero deciros un par de apreciaciones antes de irme, porque me tengo que ir y estoy disfrutando como un cochinillo. La Macarena no era la foto que había en el puente de Triana, era la de la Esperanza de Triana. Yo estoy aprendiendo mucho de Sevilla, no hay nada como aprender en el sitio para unar y sumar en lo común y no en la diferencia. Estoy disfrutando muchísimo, esto es un lujo para la ciudad y quiero recordar un par de cosas solo. Yo conocí, como sabes, a Pepe López Rubio en sus últimos ya casi días de vida, ¿no? Y me dio una especie de entrevista asombrosa en la que aquel hombre que estaba en la cama de aquella residencia de Aranjuez, que se llamaba El Real Deleite, no voy a tú el nombrecito también para la residencia. Muy moderno. Hombre. Y entonces me reiteraba una y otra vez, mientras yo intentaba sonsacarle cosas, sabes que me acompañó José María Torrijos, entre otras cosas, que su albacea y todo esto, y me decía una y otra vez, ya no queda nadie. Pero evidentemente quedaba su relato, que era asombroso, ¿no? Y que yo tuve que resumir en muy pocas líneas en la revista Cinemanía cuando me ganaba la vida allí en Madrid en aquellos años. Eso por un lado. Por otro lado, que recuperes un poco la existencia de la otra generación del 27 es fascinante. Porque todo en esa generación y en cada uno de sus personajes, si tienen la oportunidad de haber sido estimulados por Alfonso y por este libro a conocerlo, es asombroso. Probablemente es uno de los momentos más modernos de la historia de España, fundamentalmente en el siglo XX, ¿no? Y todos alumbrados un poco también por las greguerías de la Serna, etcétera, en ese ambiente, ¿no? Y por último, y porque me tengo que ir, daros un beso fortísimo a cada uno. Creo que sois un lujo hemerotéfico de esta ciudad y a vuestra generación, evidentemente. Yo me asomo de igual a igual. Y en el caso de Alfonso es que tenía que venir a verte, tío. Pero yo es que te miro y te veo con melena siempre. O sea, te veo tan atractivo, esa es la amistad tan verdadera. culto, tan ponderado, tan atractivo, tan fiable en tus fuentes, tío, tan solvente, que te veo con melena. Entonces yo quería que ustedes lo supieran y que lo del rascacielos en el puerto, se sea o no se sea de un órgano... Es que un hijo puta, porque él tiene pelazo y lo sabes. Se permite esos lujos. Es verdad, me tengo que pelar muchísimo. Pero quiero que se sea del partido que se sea o no, lo de rascacielos del puerto, por favor, un poco de ciudadanía. Es un inmenso error que se va a volver a cometer en nuestra ciudad. Y bueno, si sirve de algo, que humildemente yo lo diga, pues lo digo. Gracias y hasta luego. Muchísimas gracias. Hay una persona que levantó la mano y ya terminamos. Bueno. Hola Carmen, otra gran escritora. Bueno, felicitarte por tus libros. Esta faceta no la conocía tanto, conocía más la de periodista. Y quería preguntarte, ¿por qué decides, qué es lo que te hace decidirte que escribes sobre un tema u otro? ¿Dónde te surge la idea? Mira, la única parentesco, la única afinidad que tengo con Woody Allen, que es un genio,
es que las ideas se me ocurren como a él en la ducha. Es decir, si nos damos cuenta, en esta vida estamos todo el rato conectados, escuchando la radio, el móvil. Ya ni siquiera en los parones del semáforo uno saca el móvil y mira y no sé cuánto. Estamos siempre rodeados de estímulos. En la ducha no, en la ducha no. Y en la ducha de pronto me vienen como fogonazos y yo soy una persona muy limpia, entonces me surgen bastantes, ¿no? Y intento. Y es ahí, es ahí. Hay veces que estoy incluso con un libro que no hay quien pueda con él. Dios mío, ¿esto cómo va a seguir? Porque yo nunca sé cómo van a terminar las novelas. Yo no planifico ni nada. Y a mí me surge en la ducha, digo, adiós, ya está. De momento, pues no he resbalado y tal, y si resbalo será por una causa literaria, por una buena causa. Bueno, si no hay más preguntas, nada, quien quiera que le firme, desde aquí te damos las gracias, Alfonso, ha sido un placer y me ha encantado que nos encontremos después de tanto tiempo, con tantas cosas paralelas y tanta cercanía. Y bueno, decirle a ustedes que muchísimas gracias por venir, que sigan, que si quieren, hay unos papelitos, si quieren recibir directamente la información, si no la están recibiendo ya, para formar parte de este club del tercer piso, que acabará convirtiéndose en un club. Y también anunciarles una cosa, la próxima semana, el viernes que viene tal, que dentro de una semana, será el día de la librería. Entonces aquí queremos hacer una cosa. Lo anunciaremos por redes y se enterarán ustedes. Pero aquí vamos a instalar una especie de cabinita de fotomatón, o por lo menos algo que se parezca, y vamos a empezar haciendo un proyecto que queremos que dure todo el año, que es el del libro matón. Para que todos ustedes, en un minuto, utilicen sus móviles y se hagan, en un minuto, nos cuenten su libro favorito. Y se premiará, evidentemente, pues la originalidad, el dominio del idioma, la gracia o la majaronada, que ya hemos visto como buenos malagueños, que es algo que se nos da bastante bien. Y los que ganen, pues tendrán aquí unos vales de libros y unos lotes de la editorial del Genal. Y poco más. Pedirle un fortísimo aplauso para nuestro queridísimo Alfonso Vázquez. Muchísimas gracias, joder, vale. Muchísimas gracias.